La vieja casa familiar estaba más silenciosa que de costumbre aquella tarde de agosto. El calor hacía que las paredes respiraran un aire espeso, como si guardaran secretos en cada grieta. Los ventiladores giraban sin convicción, y el único sonido era el leve zumbido de las abejas fuera de la ventana del comedor. Mario bajó por las escaleras con paso lento, arrastrando una caja de recuerdos bajo el brazo. Había vuelto por unos días, aprovechando las vacaciones de verano para escapar del ritmo agotador de la ciudad. La casa, con sus pasillos largos y sus rincones sombríos, lo recibía con una mezcla de nostalgia y tensión mal digerida. No estaba solo. Su hermano gemelo, Julián, también había regresado. No era raro que coincidieran en casa de sus padres, pero esta vez algo era distinto. Habían pasado meses sin hablar más que por mensajes breves. La distancia no había sido solo física. Desde hacía un tiempo, entre los dos flotaba una energía rara, apenas disimulada bajo conversaciones neutras. Miradas largas, silencios incómodos, ese tipo de cosas que solo pasan cuando algo quieren hacer, pero no encuentra todavía la forma adecuada. Se veían iguales, claro, pero cualquiera que los conociera bien sabía distinguirlos. Mario, más reservado, tenía una mirada que escondía fuego. Julián, en cambio, sonreía con una facilidad engañosa, como si no le pesara nada, aunque sus ojos eran un mapa complejo si uno se detenía a leer. Esa tarde estaban solos. Sus padres habían salido a visitar a unos amigos, y el calor de la casa empujó a Mario a abrir el sótano. Quería encontrar un viejo ventilador que solía funcionar mejor que cualquier otro. El sótano era amplio, con el suelo de cemento frío y las paredes cubiertas de estanterías llenas de cajas. La luz se filtraba por una pequeña ventana polvorienta. Mario descendió con cuidado, dejando que sus ojos se adaptaran a la penumbra. No esperaba que Julián lo siguiera, pero lo hizo. Bajó en silencio y su presencia llenó el espacio con una intensidad casi física. ¿Buscas algo?, preguntó, apoyándose en la pared, cruzado de brazos. El ventilador, respondió Mario sin mirarlo. El viejo, creo que está en el fondo. Julián no contestó. Avanzó unos pasos. El aire entre ellos cambió de textura, más denso, más vivo. Mario lo sintió antes de verlo. El leve estremecimiento en su piel, el pulso que le martillaba el cuello, la forma en que su respiración se volvió consciente. «Hace calor aquí abajo», comentó Julián, sacándose la camiseta con un gesto rápido, como si no tuviera importancia. Mario se giró para decir algo, pero la frase nunca salió. Lo miró. El cuerpo de su hermano brillaba con una fina capa de sudor, los músculos tensos bajo la piel dorada por el sol. No era la primera vez que lo veía sin ropa, pero en ese momento todo era distinto. Su cercanía, la luz tenue, el silencio cargado de electricidad. «¿Te molesta?», preguntó Julián, alzando una ceja, divertido. «No», mintió Mario, pero claro que le molestaba. Le molestaba no entender por qué cada vez que lo tenía cerca, el cuerpo le respondía como si estuviera frente a alguien que deseaba. Le molestaba cómo su piel se erizaba solo por el roce del aire compartido. Y sobre todo, le molestaba ese deseo de mirarlo más de la cuenta, de memorizar cada curva, cada línea. Mientras buscaban entre cajas y trastos, sus cuerpos se rozaban con demasiada frecuencia para ser casual. Un brazo que se extiende sobre el otro, una mano que roza una cadera al pasar. Al principio eran accidentes, pero luego se convirtieron en elecciones, pequeños gestos cargados de intención. Y cada vez que ocurrían, Mario sentía ese calor trepándole por el abdomen, esa punzada en el pecho que lo dejaba sin aire. En un momento, Julián se agachó para mover una caja pesada, y Mario no pudo evitar quedarse mirándolo. La forma en que su espalda se curvaba, la tensión de sus piernas, el leve jadeo de su respiración. Julián lo notó. Se quedó quieto un segundo más de lo necesario
antes de incorporarse lentamente. Cuando se giró, sus ojos se encontraron, y fue ahí cuando el aire dejó de ser solo aire. «¿Qué estás mirando?», susurró con una voz baja, suave, con esa mezcla de desafío y vulnerabilidad que siempre lo desarmaba. Mario no respondió. La mirada se mantuvo, fija, larga, ardiente. Podía sentir el tambor de su corazón en el pecho, el calor subiéndole por la garganta. Julián dio un paso hacia él, después otro, y otro más, hasta que sus pechos casi se rozaban, hasta que Mario pudo oler el aroma cálido de su piel, ese olor familiar y extraño a la vez, un olor que lo atravesó como un recuerdo antiguo y un deseo nuevo. «Siempre sabes cuándo me estás mirando de más», dijo Julián, en voz tan baja que apenas era un susurro. Mario tragó saliva, sin moverse. No podía. Sentía cada centímetro de su piel reaccionando, como si todo su cuerpo se hubiera convertido en un campo sensible. Su voz no salió. Su respiración se volvió temblorosa. Julián alzó una mano, lentamente, como si pidiera permiso al silencio, y le rozó el cuello con la yema de los dedos. Apenas un roce, pero bastó para que Mario se estremeciera. Cerró los ojos un segundo, dejándose invadir por esa caricia mínima que le recorrió la columna como una descarga. «¿Y tú?», preguntó finalmente, con un hilo de voz. «¿Tú sabes lo que estás haciendo?». Julián no respondió. En lugar de eso, su mano se deslizó por la clavícula de Mario, bajando hasta el pecho, deteniéndose justo donde los latidos eran más fuertes. Un silencio espeso lo envolvía todo. No había palabras, no había razones, solo la certeza muda de que algo estaba cambiando entre ellos, algo que llevaba tiempo gestándose bajo la superficie y que ahora comenzaba a asomar con fuerza. El calor del sótano no venía solo del verano. Era el calor de la proximidad, del deseo contenido, de la tensión acumulada. Mario lo sentía como una vibración bajo la piel, como si su cuerpo reconociera algo que su mente aún no quería aceptar. Y entonces Julián habló. Una frase apenas audible, pero que se sintió como una grieta en la realidad. «Siempre supe que esto iba a pasar, tarde o temprano». La frase se quedó flotando en el aire, tan cargada de sentido que no necesitaba explicación. Mario lo miró, sus ojos abiertos, expuestos, como si se deshicieran de todas las capas. Y en esa mirada había miedo, sí, pero también una atracción tan profunda que dolía. La caja con el ventilador nunca apareció, pero algo más se encendió entre esas paredes de cemento, algo que ya no se podía ignorar. Mario no supo cuánto tiempo estuvo ahí, frente a Julián, con el corazón golpeando su pecho como si intentara escapar. Algo había cambiado. No era un momento cualquiera. Era uno de esos que no se pueden deshacer. Uno de esos que se quedan grabados bajo la piel, que alteran el eje de todo. Su respiración era errática. El aire parecía demasiado denso para entrar con normalidad. Julián mantenía su mano sobre su pecho, firme pero suave, como si pudiera calmar ese temblor interior solo con su tacto. Su mirada no vacilaba. Era directa, honesta, pero había algo más, una calidez temblorosa detrás del atrevimiento, como si él también estuviera cruzando un límite sin saber dónde terminaría. «No deberíamos estar así», murmuró Mario sin poder evitar mirar sus labios. «Esto no tiene sentido». «¿Y si nunca tuvo que tenerlo?», respondió Julián, bajando la voz hasta convertirla en una promesa muda. Nadie se movió. Ninguno de los dos supo cómo dar el siguiente paso, y sin embargo, el silencio entre ellos seguía vibrando, como una cuerda tensada a punto de romperse. Mario dio un paso atrás, apenas medio metro, pero fue suficiente para cortar el contacto. Aún así, el eco de la mano de Julián sobre su piel seguía allí, ardiente, como una quemadura invisible. Se giró para buscar aire, pero el sótano era un lugar cerrado, hecho para guardar cosas que no se usan, que se esconden,
que se quieren olvidar. Sentía que su cuerpo estaba demasiado despierto, demasiado consciente de sí mismo, de Julián, de la energía que acababan de desatar. «¡Subamos!», dijo al fin, sin girarse. «¿Seguro que quieres?». La voz de Julián sonó más baja esta vez, más vulnerable. «Sí, no sé, pero aquí no». Mario subió primero. Necesitaba moverse, romper el hechizo. Pero la imagen de Julián sin camiseta, la piel bronceada por el sol de julio, el brillo del sudor bajando por su cuello, la intensidad de su mirada, era imposible sacarla de la mente. Cuando llegó al salón, se apoyó en el marco de la puerta, buscando calma, pero su interior era un caos. Julián llegó poco después, con paso tranquilo, como si no se le notara nada, como si todo lo que había pasado en el sótano fuera apenas una brisa. Pero Mario lo conocía demasiado bien. Sabía leer la tensión en sus hombros, la forma en que evitaba mirarlo directo, como si él también estuviera procesando cada segundo. «¿Qué fue eso?», preguntó Mario, al fin, sentándose en el sofá sin mirarlo. «No lo sé, pero no fue un error». La respuesta le cayó encima como un peso dulce. Porque sí, había sido intenso, imprevisto, pero no podía llamarlo error. No cuando cada parte de su cuerpo había reaccionado como si hubiera estado esperando esa chispa desde siempre. El resto del día transcurrió en una quietud espesa. No volvieron a hablar del tema. Pero cada vez que pasaban cerca, cada vez que sus cuerpos compartían el mismo espacio, la tensión era palpable. Las manos que no se rozaban por casualidad, las miradas que duraban más de lo necesario, el silencio, más fuerte que cualquier palabra. Al caer la noche, la casa se llenó de sombras suaves. Sus padres aún no habían vuelto. Julián estaba en la cocina, preparando algo ligero. Mario lo observaba desde el umbral, los brazos cruzados, tratando de parecer sereno. Pero no lo estaba, porque Julián tenía esa forma de moverse que le resultaba imposible ignorar. Fluida, cálida, humana. «¿Tienes hambre?», preguntó, sin girarse. «No lo sé. No sé nada últimamente». Julián se rió suavemente. Ese sonido familiar, ese que siempre lo calmaba, ahora tenía otro efecto. Lo desarmaba, lo atraía. Y cuando se giró, con la expresión abierta, como si no tuviera nada que ocultar, Mario supo que no podía seguir fingiendo. Se acercó, despacio. Con cada paso sentía cómo se le aceleraba la respiración, cómo todo su cuerpo se tensaba. Julián no se movió, solo lo miraba, y cuando estuvieron frente a frente, Mario levantó una mano y le tocó el cuello con la punta de los dedos. Fue un roce breve, pero bastó para que Julián cerrara los ojos y se dejara llevar por la sensación. «No entiendo esto», susurró Mario, «pero tampoco quiero escapar». Julián abrió los ojos, y la intensidad en su mirada lo dejó sin aliento. «Entonces no lo hagas». El contacto fue leve, casi imperceptible. Sus frentes se tocaron primero, como dos imanes reconociéndose. Luego, una mano en la nuca, una respiración compartida. Sus pechos se rozaron, y ese simple gesto encendió un torbellino de sensaciones. La piel de Mario se estremeció. El calor se le esparció por la columna. Y entonces, Julián habló, casi sin voz. «No vamos a fingir que esto no existe». Mario sintió la tentación de contestar, de decir algo que le diera estructura al momento, pero todo su cuerpo le pedía lo contrario, que no hablara, que sintiera. Y fue lo que hizo. No un beso, no todavía, pero sí un acercamiento definitivo, una cercanía de la que ya no podrían escapar. Las narices se rozaron, las bocas se buscaron, sin tocarse aún. El aire entre ellos era fuego, y en ese fuego supieron los dos que habían cruzado un punto sin retorno. No hubo promesas, ni explicaciones, solo el anhelo contenido, latiendo en cada centímetro de distancia que aún quedaba por romper. Durante los días siguientes, nada volvió a ser completamente normal. Mario y Julián hablaban de todo,
menos de lo importante. Evitaban mencionar el sótano, la tensión en la cocina, el casi beso suspendido en el aire. Pero ese silencio no era olvido. Era una pausa, un paréntesis al borde del desborde. El deseo seguía ahí, latiendo entre los gestos cotidianos, disfrazado de rutina. Las noches eran lo peor. Cada uno dormía en su antiguo cuarto, uno frente al otro, apenas separados por el pasillo estrecho del segundo piso. Mario pasaba horas en la cama, escuchando los ruidos de la casa vieja, el crujido de la madera, los pasos amortiguados de Julián al ir al baño, la forma en que cerraba la puerta con cuidado. El insomnio se le metía bajo la piel como un hambre sin nombre. Una madrugada, empapado en sudor por el calor, bajó descalzo a la cocina en busca de agua. La luz tenue del refrigerador iluminó su rostro cuando lo abrió, y entonces lo oyó. «Tú tampoco puedes dormir, ¿eh?» Julián estaba apoyado en el marco de la puerta, con el torso desnudo y los pantalones deportivos colgando bajos sobre sus caderas. La luz azulada lo recortaba en sombras suaves. Mario sintió un latido sordo en el pecho. Apenas un susurro, pero suficiente para desarmarlo por dentro. «El calor es insoportable», respondió, dejando el vaso en la encimera. Julián se acercó despacio. Sus pasos eran firmes, pero la energía que arrastraba era contenida. Se paró a su lado. Mario sintió el leve roce de su hombro, ese toque sin peso que quemaba más que el sol del mediodía. Ninguno de los dos dijo nada. El silencio era una invitación muda. «He estado pensando», dijo Julián al fin, «que esto no va a desaparecer si seguimos actuando como si no existiera». Mario lo miró. Sus ojos eran un reflejo de los suyos. Mismos rasgos, misma sombra en la mirada. Pero en Julián había una determinación que lo descolocaba. Él nunca había tenido miedo de mirar de frente. «¿Y qué propones?», preguntó en voz baja, como si el aire los escuchara. «Que dejemos de mentirnos». La frase se instaló entre ellos, no como un golpe, sino como una verdad suave que siempre había estado ahí, esperando que alguien la nombrara. Mario cerró los ojos un segundo, no porque quisiera evitar la realidad, sino porque necesitaba sentirla más hondo. Y cuando los abrió, Julián seguía ahí, esperándolo. El siguiente movimiento no fue planeado. Mario solo supo que su cuerpo avanzó antes de que su mente pudiera cuestionarlo. Acortó la distancia y su mano se apoyó en el pecho de Julián. Sintió el ritmo bajo sus dedos, fuerte, vivo, casi igual al suyo. Una sincronía que no se podía inventar. «¿Tienes idea de lo que estamos haciendo?», susurró, y su voz tembló apenas. «Tengo idea de lo que quiero». El beso no fue impulsivo, fue lento, intencionado. Una caricia con la boca, una forma de decir todo lo que no se podía con palabras. Los labios de Julián sabían a noche, a confesiones retenidas, a algo tan íntimo que dolía. Mario respondió con hambre, pero también con cuidado, como si se permitiera, por primera vez, tocar algo que había estado prohibido durante toda su vida. Julián lo abrazó, lo envolvió con los brazos y con la piel. Sus pechos se apretaron, sus respiraciones se mezclaron, y un calor nuevo les estalló en el pecho. No era solo atracción, era ese tipo de cercanía que se construye a base de años compartidos, de memorias comunes, de cuerpos que se conocen sin conocerse. Cuando se separaron, lo hicieron despacio, sus frentes aún juntas, los ojos cerrados. Ninguno dijo nada. No hacía falta. Todo estaba dicho. «¿Esto cambia todo?», preguntó Mario, con un hilo de voz. «No, lo revela», respondió Julián. A la mañana siguiente, actuaron como si nada. Los padres volvieron. La casa recuperó su ritmo habitual. Desayuno a las 8, la radio sonando en el fondo, comentarios triviales sobre el clima. Pero entre ellos, el mundo había girado un poco. Una mirada fugaz durante el café. El roce accidental de los dedos al pasarse el azúcar.
Un lenguaje nuevo se instalaba entre ellos, más íntimo, más tenso, más peligroso. Esa tarde, con el pretexto de limpiar el trastero, bajaron juntos al sótano otra vez. El mismo lugar, otro momento. Julián cerró la puerta con disimulo tras ellos. Mario lo miró, y no había confusión esta vez, solo deseo. ¿Vamos a hacer esto bien?, preguntó, con la voz seca. Julián no respondió, solo se acercó. Lo tomó de la cintura y sus bocas se buscaron otra vez. El sótano dejó de ser un espacio de almacenamiento. Se convirtió en un territorio sagrado, donde el deseo, la piel y la historia compartida se fundieron en un solo lenguaje. El sótano se volvió un refugio, no por ser oscuro o aislado, sino porque allí podían ser lo que no se atrevían a ser en la superficie. Mario no lo planeó así, tampoco Julián. Pero desde aquella noche en la cocina, algo se desató que no podían ni querían contener. El cemento frío bajo sus pies contrastaba con el calor que se encendía cada vez que uno rozaba al otro. Julián se apoyó en una estantería metálica mientras Mario se acercaba, más seguro esta vez, como si lo que antes parecía un abismo, ahora fuera un camino trazado por instinto. Sus cuerpos se entendían sin hablar. Mario se detuvo frente a él. Observó su rostro, ese rostro tan familiar y tan nuevo al mismo tiempo. Julián lo miró de vuelta, con una calma que quemaba. «¿Por qué no dijimos nada antes?», preguntó Mario. «Porque no sabíamos que esto podía pasar», susurró Julián. «Porque nunca creímos que se podía sentir algo así sin romper algo». Mario alzó la mano y le acarició la mandíbula, lenta, profundamente. Julián cerró los ojos, dejándose tocar como si ese gesto fuera una forma de confesión. El roce de sus dedos sobre la piel era tan íntimo como un secreto compartido al oído. «¿Y ahora?», preguntó Mario. «Ahora lo sabemos», dijo Julián, abriendo los ojos. «Y no podemos ignorarlo». El beso llegó suave, pero denso. Un silencio compartido con la boca. Se fundieron otra vez, pero esta vez con más lentitud, como si estuvieran explorando cada detalle, cada respiración entrecortada. Las manos de Mario bajaron por la espalda de Julián, deteniéndose en su cintura, sintiendo el calor bajo la camiseta, el temblor apenas perceptible de su cuerpo. El contacto se volvió un lenguaje. Los dedos sobre la piel, la presión de los pechos, el sonido de la respiración compartida en el espacio estrecho. Julián lo abrazó, con fuerza, como si necesitara sostenerlo, o quizá como si temiera que el mundo se viniera abajo si lo soltaba. «Siempre te sentí cerca, pero no así», dijo Mario entre susurros. «Yo también», respondió Julián. «Pero esto es distinto, es más que cercanía, es inevitable». Volvieron a besarse, más profundo, más firme. El calor subía por los cuerpos como una ola lenta, y aunque nada era explícito, todo estaba ahí. Los temblores en la piel, el peso del deseo contenido, la manera en que se apretaban uno contra el otro sin dejar espacio entre los pechos. Cada roce parecía revelar una capa nueva. Cuando se separaron, respiraban agitados. Mario apoyó la frente en el hombro de Julián, intentando recuperar el ritmo del corazón. El pecho le subía y bajaba, rápido, como si hubiese corrido. Julián lo envolvió con los brazos, en silencio, y lo mantuvo así durante minutos largos. Ese abrazo fue distinto. No era solo necesidad física, era pertenencia, reconocimiento, un tipo de unión que no se podía explicar ni justificar, pero que se sentía más real que cualquier otra cosa. «Tengo miedo», confesó Mario al fin. «Yo también», admitió Julián, sin soltarlo. «Pero me da más miedo alejarme de ti que quedarme aquí». Mario levantó la cabeza. Lo miró con una intensidad nueva, más allá del deseo. Había afecto ahí, una ternura salvaje, sin filtros, y esa ternura los desarmó más que cualquier roce. Salieron del sótano en silencio. La casa parecía otra,
más pequeña, más íntima. La luz del atardecer se colaba por las ventanas, pintando las paredes de un tono suave, casi dorado. Julián fue al baño. Mario se quedó en el pasillo, apoyado en la pared, escuchando cómo el agua de la ducha comenzaba a correr. Quería entrar, no para cruzar una línea, sino para compartir ese momento de vulnerabilidad, de calor húmedo y silencioso, de proximidad sin pretensión. Pero no lo hizo. Se quedó ahí, dejando que el sonido lo envolviera. Su cuerpo aún temblaba con los ecos del contacto. Más tarde, ya de noche, se cruzaron en la sala. Sus padres ya dormían, la televisión encendida sin volumen. Se sentaron juntos en el sofá, como si nada, pero sin espacio entre ellos. El muslo de Julián rozaba el de Mario. El brazo detrás del respaldo se deslizaba despacio, acariciando apenas la nuca. Era como si el mundo entero se hubiera reducido a ese toque. «Quiero que esto siga», dijo Julián, sin rodeos. Mario lo miró. No había dudas, solo certeza. «No quiero volver a ser el mismo de antes», respondió. «No después de esto». El silencio se llenó de un acuerdo tácito. El deseo ya no era secreto. Tampoco lo era el afecto. La línea había sido cruzada, no solo físicamente, sino emocionalmente. Ya no era juego. Ya no era tensión sin nombre. Era algo real. Y por fin, Mario entendió que no se trataba de confusión, ni de un impulso. Era conexión. E intensa como un incendio lento, esa conexión crecía sin pedir permiso. La madrugada cayó como un suspiro largo sobre la casa. Afuera, el mundo dormía. Adentro, los relojes apenas se oían, como si el tiempo también contuviera el aliento. Mario estaba despierto, sentado en su cama, con la espalda contra la pared, los ojos fijos en la puerta entreabierta de su habitación. El silencio no lo inquietaba. Le hablaba. Le decía que algo estaba a punto de ocurrir. El crujido del pasillo fue suave, casi imperceptible. Luego, un roce contra la madera. Mario no se movió. Esperaba ese sonido. Esperaba esos pasos. Y entonces, Julián apareció en la puerta, con una camiseta fina, el cabello revuelto y los ojos cargados de algo que Mario no supo si era deseo, duda o ambas cosas. No hablaron. No hacía falta. Julián entró y cerró la puerta detrás de sí. La habitación quedó sumida en una penumbra íntima, recortada por la luz azulada de la luna que se colaba entre las cortinas. Mario se deslizó en la cama, dejando espacio. Julián se sentó a su lado sin decir palabra. Solo lo miró. Y ese momento lo cambió todo. Porque fue ahí, en ese silencio espeso, donde entendieron que no había marcha atrás, que no era solo el roce de los cuerpos o el ardor en la piel. Era el modo en que se miraban, la forma en que uno era capaz de leer los miedos del otro sin hablar, lo profundo de ese vínculo que venía de toda la vida, pero que ahora tomaba otra forma. Julián alargó la mano, lento, y le apartó un mechón de pelo de la frente. Su dedo rozó la sien de Mario, como si quisiera memorizarla. Mario cerró los ojos. El tacto le provocó un escalofrío que se expandió desde el pecho hacia abajo, envolviéndolo. Cuando volvió a abrirlos, los labios de Julián estaban ahí, cerca, esperando. Y esta vez no hubo pausas, no hubo dudas. El beso fue total, un abrazo sin palabras, un roce cargado de historia, de deseo contenido, de miedo y entrega al mismo tiempo. Mario sintió que algo dentro de él se abría, una especie de vértigo dulce que lo hacía temblar por dentro. Julián lo sostuvo, lo apretó contra su pecho, y por primera vez, Mario se dejó ir. El calor de los cuerpos fundiéndose, la fricción de las respiraciones, los suspiros interrumpidos por el temblor de los labios. Todo se volvió piel, aroma, tacto. Julián besaba como si supiera exactamente dónde tocar para hacer temblar el mundo. Mario respondía con hambre, pero también con cuidado, como si cada caricia fuera un acto de redención.
Las manos recorrían con reverencia, no con urgencia, como quien toca algo sagrado. Las camisetas desaparecieron entre sábanas arrugadas, pero no hubo prisa. El contacto de la piel desnuda fue más poderoso de lo que imaginaban. Pecho contra pecho, temblores compartidos, un calor que ya no podían esconder. Y entonces, en mitad de ese nudo de brazos, Julián se separó apenas, lo suficiente para mirarlo a los ojos, para hablar por primera vez. «No quiero que esto sea solo esta noche». Mario tragó saliva. Tenía el pulso desbocado y la garganta seca, pero la mirada firme. «No lo es», dijo, y con eso se fundieron otra vez. El beso que siguió fue más profundo, más lento, como si sellara un pacto. La pasión no desapareció. Al contrario, creció. Pero ya no era solo fuego, era un lazo. Era la certeza de que todo lo que viniera después tendría ese punto de partida, esa noche en que dejaron de huir. Se quedaron abrazados hasta que la luz del amanecer comenzó a colorear el techo de la habitación. No durmieron. No querían perder el momento. Mario apoyó la cabeza sobre el pecho de Julián y sintió el ritmo firme de su corazón, como un tambor que lo anclaba a la realidad. No dijeron más. No hacía falta. Ya todo estaba dicho en sus gestos, en su calor, en la forma en que sus cuerpos se encajaban como si se hubieran buscado desde siempre. El miedo no había desaparecido, pero ya no los gobernaba. Al día siguiente, cuando se cruzaron en la cocina delante de sus padres, compartieron una mirada breve, una de esas miradas que guardan todo. Julián le rozó la espalda con la yema de los dedos al pasar. Un toque rápido, discreto, pero en ese gesto cabía el universo entero. Nadie supo nunca lo que ocurrió en el sótano, ni lo que floreció después. Nadie supo lo que se dijo sin palabras, lo que ardió en la oscuridad, lo que se prometió en un susurro. Pero ellos sí, y eso bastaba.